Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 13 para el sábado 28 de septiembre de 2024. El Señor resucitado. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16:6. Jesús Nazareno ha resucitado. Con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección. Los cuatro evangelistas dan distintos detalles que nos ayudan a comprender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección. Pero todos ellos coinciden en algo. Las mujeres creen, los discípulos dudan. Tras muchas evidencias, todos creen. Entonces son comisionados por Jesús para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente hoy. Anunciemos que Jesús resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en él. Vemos en primer lugar Marcos 16, 1 al 8, la resurrección de Jesús. Cronología y memorial, un hecho real y portadoras de buenas noticias. En segundo lugar, Marcos 16, 9 al 20, testigos de la resurrección. Los primeros testigos y una historia para divulgar. Comenzaremos con la resurrección de Jesús. Cronología y memorial. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Jesús había anunciado que tras su muerte resucitaría al tercer día. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús murió el día llamado la preparación, es decir, la víspera del sábado, y resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado. Del día de la crucifixión se dice que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y también nos dirá Marcos, pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Los judíos llamaban a los días de la semana primero para el domingo, segundo para el lunes, tercero para el martes y así hasta el viernes, que llamaban día de preparación, y el sábado, que tenía nombre propio. Además tenían un método inclusivo de contar, es decir, una parte del día se contaba como si fuera todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, el sábado el segundo día y el domingo el tercer día. A partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente, hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como día de adoración. Pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, es decir, el significado simbólico de la muerte y resurrección de Jesús, es el bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un hecho real. Mas él les dijo: no os asustéis, busquéis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? Muchos testigos vieron a Jesús resucitado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Las personas que vivieron los hechos estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Y Esteban dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La propia existencia de la Iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. Portadoras de buenas noticias. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Con la emoción de los sucesos, volvían asustadas, sin comentar nada con nadie. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. En el camino, Jesús mismo se presentó ante ellas y las animó para que hablasen sin temor de su resurrección. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. La vida, muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Jesús fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al igual que las mujeres y los discípulos, nosotros debemos salir y predicar en todas partes esta buena nueva. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Entremos en la segunda parte: testigos de la resurrección. Los primeros testigos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Uniendo los 4 evangelios,
podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias quedan como muertos, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres vuelven a Jerusalén, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ante el anuncio de María Magdalena, Pedro y Juan corren al sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Jesús aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús aparece después al resto de las mujeres. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Los discípulos no creen. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Los soldados son sobornados. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Jesús aparece a Pedro. Decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesús viaja a Emaús. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los discípulos de Emaús van al aposento alto, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos los creyeron. Finalmente Jesús se presenta en el aposento alto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La resurrección de Jesús fue real. Si la historia fuese ficticia, ¿habrían realzado los autores de la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos? Una historia para divulgar. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué es esto extremadamente importante? La aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eternas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarles del Salvador. Un poder especial acompaña a los predicadores del Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sin embargo, en ocasiones,
Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas al pie de un joven que se llamaba Saulo, el cual fue luego el gran apóstol Pablo. Una cosa debemos tener clara. Jesús no nos pide que hagamos este trabajo solos. Él promete su presencia y poder. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo de José. Resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecador es justificado por los méritos de Jesús. Y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, ¿nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer, creer y dudar? Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia.